una forma de fibrilación ventricular particular, que es la fibrilación ventricular refractaria. ¿Ya? El problema que tenemos es que la FB refractaria tiene unas definiciones que son variables de acuerdo a la literatura. No existe una definición universal respecto de qué es exactamente la FB refractaria. Por lo tanto, comparar los hallazgos de los estudios y poder tener algunas conclusiones se hace un poco difícil. Entonces, por ejemplo, hay una definición que es la definición del ACLS, que considera que la fibrilación ventricular es refractaria o taquicardia ventricular persistente cuando no existe respuesta a una descarga de desfibrilación. La mayoría de la literatura considera que se trata de una FB refractaria cuando sucede el paro, se inicia la reanimación y no existe respuesta a las descargas después de haber administrado 3 dosis de 1 miligramo de adrenalina, haber realizado 3 descargas y haber administrado 300 miligramos de amiodarona. Incluso hay algunas publicaciones que hablan de FB refractaria cuando se superan las 5 descargas sin respuesta. ¿Ya? Entonces no existe una sola definición y por supuesto que sabemos que a medida que pasa el tiempo en paro y la fibrilación ventricular en este caso no se resuelve, disminuye claramente la posibilidad de sobrevida y sobre todo de sobrevida neurológicamente intacta. Esa disminución más o menos ocurre en 7%, o sea, se pierde un 7% de posibilidad de sobrevida por cada minuto que la FB se mantiene en el tiempo y no se retorna a la circulación espontánea. Entonces, este es un problema más o menos importante. ¿Qué tan frecuente es o por qué estamos hablando de esto? También las cifras son variables, pero varían aproximadamente entre un 5 a un 10% de todos los paros extrahospitalarios son o corresponden a fibrilaciones ventriculares refractarias. O sea, no es una cifra baja en el fondo, no son pocos pacientes. ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? ¿O por qué sucede? ¿O cómo funciona? Lo que sucede es que, o la teoría más bien, que hasta el momento está aceptada al respecto, es que hay un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio. La isquemia produce una alteración eléctrica en la conducción del corazón y se produce un cambio en un ritmo desfibrilable, en FB o TB. Lo que esperamos, o debiera suceder ahí, es que se inicien maniobras de reanimación, que algún testigo pueda presenciar este evento, reconocerlo como un paro e iniciar las maniobras de reanimación. ¿Y qué sucede cuando la isquemia es persistente? O sea, cuando estas maniobras de reanimación no logran solucionar la isquemia, es que el paro se mantiene en ritmo de FB o de TB por un periodo de tiempo. En esa situación clínica, en el fondo, es en la que estamos trabajando. Entonces, ¿por qué un paciente que se presenta en FB y que yo estoy reanimando adecuadamente y con todas las medidas de calidad que todos sabemos en el fondo, mantener un ritmo de compresiones cardíacas de buena calidad sobre 100 por minuto, entre 100 y 120, una profundidad adecuada, etc., las dosis de adrenalina administradas como corresponde, y yo estoy haciendo básicamente todo lo que el algoritmo dice que yo debo hacer, descargo al paciente y el paciente sigue en FB. La respuesta es sencilla, es porque la isquemia persiste, no la hemos podido solucionar. Y ahí habitualmente son 2 escenarios los que tenemos, y son 2 escenarios complejos. El primer escenario es que es un accidente de placa, que por supuesto que las maniobras de reanimación lo que tratan de hacer es que el corazón reinicie su ritmo de marcapaso y su autonomía, pero no producen trombolisis, no producen coronariografía. Yo no puedo destapar una arteria coronaria que está obstruida solo con compresiones cardíacas y adrenalina. Entonces, si la isquemia es persistente porque esa placa obstruyó y no hay flujo y por lo tanto el corazón sigue isquémico, probablemente la FB se va a mantener.
Eso también puede suceder en el caso de que mi problema sea una isquemia global del corazón. Es decir, que yo no estoy logrando reperfundir porque mi reanimación, que yo creo que estoy haciendo adecuadamente, no es de una buena calidad. En el fondo no estoy logrando presiones de perfusión que logren mantener el flujo coronario y perfundir ese miocardio lo suficiente como para que las células puedan volver a obtener su autonomía y su marcapaso eléctrico en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la CLS respecto de esto? Este es el último, una foto del último algoritmo, y si ustedes se fijan, yo creo que ya todos lo conocemos, es un círculo en el fondo que ocurre en el fondo con un paro. Yo tengo que chequear un ritmo, y si es un ritmo desfibrilable, debo descargarlo. Eso dice este algoritmo. Y ahí es donde está apuntando nuestra flecha. ¿Ya? ¿Qué sucede después de la descarga? ¿Qué es lo que todos hacemos o debemos hacer después de la descarga? Continuar las compresiones cardíacas y continuar el ciclo de reanimación, monitoreando que sea una reanimación de buena calidad, y en 2 minutos más volver a chequear el ritmo. ¿Ya? Y ahí, de acuerdo al ciclo en el que vayamos, en el centro del círculo están anotadas las otras intervenciones que yo debo hacer. Pero si ustedes se fijan, este es un algoritmo que es circular, es un círculo que funciona sobre sí mismo, y no existe otra salida más que el retorno a la circulación espontánea. Es decir, en cada ciclo de reanimación yo debo hacer las mismas acciones tratando de obtener retorno a la circulación espontánea en esta fibrilación ventricular persistente o refractaria. Ahora, si ya hablamos de que con esto no estamos solucionando la isquemia, y el algoritmo no nos ofrece otra salida, por lo tanto no nos da otra alternativa, ¿qué es lo que podemos hacer? Y esa es la pregunta que nosotros tenemos en este momento. ¿Qué hacer cuando la receta estándar, cuando nuestra guía clínica no es suficiente para solucionar el problema del paciente? Bueno, aquí hay varias respuestas y varias estrategias que se han implementado o que se pueden implementar de acuerdo a los recursos de cada realidad en el fondo. Hay sistemas de reanimación muy sofisticados que consideran que este es un escenario en que el paciente debe ser transportado en maniobras a un centro que tenga capacidad de reanimación en ECMO, por ejemplo. Para nosotros, o para mí, por ejemplo, en mi práctica profesional habitual, esa no es una realidad. Entonces, ¿qué otras alternativas puedo tener yo? Y ahí es donde tenemos estas otras herramientas que podemos intentar implementar. Y justamente de eso es de lo que va la desfibrilación doble secuencial. ¿Ya? ¿Qué es la desfibrilación doble secuencial? Básicamente significa desfibrilar el corazón con 2 máquinas desfibriladoras, por lo tanto con 2 sets de parches o paletas descargados simultáneamente. Eso implica habitualmente que debe haber 2 reanimadores con muy buena coordinación, o una sola persona que esté apretando los 2 botones de las 2 máquinas de desfibrilación, para que las descargas puedan ser al mismo tiempo. Eso es en la teoría. Claramente nosotros sabemos que por mucho que nosotros intentemos mover nuestro pulgar en el mismo segundo, microsegundo, no va a funcionar exactamente igual nuestra derecha que nuestra izquierda, y esa diferencia de microsegundos aumenta si estoy tratando de coordinarme con otra persona. Por lo tanto, la descarga probablemente nunca va a ser simultánea. En la teoría vamos a considerar como que fuera simultánea. ¿Cómo hago esto yo en la práctica? Tengo 2 posibilidades, o más bien algunas distintas posiciones en las que yo puedo intentar hacer esto. Acá tenemos 2 imágenes de 2 medios de difusión de conocimiento de medicina de emergencia bastante conocidos, que pueden visitar después, que nos dicen cuáles son las posiciones en las que yo puedo poner los parches y las paletas. ¿Ya? Lo que yo debo tener en cuenta es que si estoy reanimando a un paciente, voy a necesitar que al menos uno de mis desfibriladores tenga parches, y el otro puede ser con paletas o con palas.
pero yo no voy a poder utilizar la posición posterior para poner una pala, porque eso significaría levantar el cuerpo del paciente del suelo y meter la mano con la pala hacia el dorso del paciente en el fondo. Y eso quiere decir que voy a impactar negativamente en la calidad de las compresiones y en la calidad de la reanimación en general. Entonces, si yo estoy decidiendo utilizar la posición posterior para poner una de mis máquinas, debo considerar que en el dorso del paciente es más cómodo poner un parche. ¿Ya? Entonces, una posibilidad es que yo ocupe o más bien, una de las máquinas debe ir en la posición habitual, ¿ya? Que es en el ápex y para external, lateral. Nunca, por favor, nunca sobre el esternón, porque eso disminuye absolutamente la conducción eléctrica. La electricidad no se transmite bien encima del hueso, por lo tanto, o a través del hueso, por lo tanto nunca debe ser la paleta puesta sobre el esternón. Ya siempre debe ser para external. Entonces yo tengo mi posición habitual de desfibrilación y la posición alternativa, que puede ser para external hacia el otro lado, puede ser anterior, como justo sobre la zona precordial, o puede ser posterior. O puedo yo poner también las dos paletas en los costados del tórax y hacerlo de forma lateral. ¿Ya? ¿Cuál es la teoría que hay detrás de esto? La teoría que hay detrás de esto es que estoy tratando de dividir, o más bien de aportar dos ejes eléctricos, dos vectores de electricidad diferentes. En algún momento de las investigaciones hubo, o más bien se creía que esta estrategia lo que hacía era agregar energía al doble, en el fondo. Yo estaría desfibrilando con el doble de la energía. Pero esa teoría ha sido relativamente descartada y esa es la razón por la cual los fabricantes de los desfibriladores, en el fondo, no fabrican máquinas que aporten el doble de energía, sino que lo que parece funcionar más bien es que las células, los miocardiocitos, pueden ser activados eléctricamente en distintas direcciones. Por lo tanto, al yo tener dos vectores de desfibrilación que sean de distinta o en distinta dirección, estoy aumentando las probabilidades de éxito de mi descarga y de obtener retorno a un ritmo organizado. Por eso, en el fondo, es que se deben ocupar dos dispositivos. Entonces, esta es una de las posibilidades, que tengo los vectores en el fondo tratando de abarcar en dirección habitual en el fondo de desfibrilación, y tengo el otro vector que va desde adelante hacia atrás. Acá tengo un parche, el parche rojo que está atrás. En el fondo trata de hacer el vector antero-posterior, no solamente en diagonal. Otra alternativa que tengo es esta, por ejemplo, que tengo un vector que va nuevamente en diagonal y otro vector que va antero-posterior, pero en una dirección que es más bien cruzando el tórax desde atrás hacia adelante. Por supuesto que hasta el momento no tenemos claridad o no sabemos, no tenemos evidencia suficiente que nos diga cuál de estas posiciones es más efectiva. Tengo dos posibilidades en el fondo y ojo ahí, fíjense por favor dónde está la crucecita. Esa imagen tiene un parche, una paleta que está puesto sobre el tercio inferior del esternón. Si yo tuviera que ponerlo sobre un paciente, debería ir un poquito más hacia lateral, ¿ya? Pero en el fondo estas son las imágenes de referencia para tratar de explicar que yo tengo vectores diferentes que van en distintas direcciones. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que sucede si yo estoy en un escenario en el que tengo solo un desfibrilador? ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las urgencias pequeñas o a bordo de una ambulancia, por ejemplo, o de cualquier otro medio de traslado de un paciente en reanimación? Habitualmente eso se realiza con una sola desfibrilación. Lo que yo puedo hacer en este caso es, ya que no puedo agregar una segunda máquina, puedo variar la posición de mis parches o de mis paletas. Y ahí puedo elegir alguna de estas posiciones alternativas en el fondo. Nuevamente, la posición tradicional de desfibrilación es frontal, para external
una paleta y la otra paleta en el ápex. Las posiciones alternativas son lateral a los dos costados del tórax, o en el ápex ya sea posterior, o al frente ya sea posterior. Si yo considero que el vector eléctrico debiera tratar de que tenga la mejor conducción posible y obtener la mejor relación de impedancia en el fondo, personalmente, creo que poner las paletas de un costado al otro costado, o sea, en el fondo la posición que dice side to side, es la que yo consideraría que es la menos efectiva quizás, porque es la que tiene las paletas a una mayor distancia, tiene que recorrer una mayor cantidad de tejido en el fondo para llegar al corazón. En cambio, la de ápex y posterior y frente y posterior son las que yo probablemente consideraría un poco más razonables desde ese punto de vista en el fondo fisiológico. ¿Cuál es la evidencia que tenemos de esto? Súper escasa. Y se puede resumir en que los trabajos hasta el 2019 dicen que no hay diferencia significativa en la sobrevida ni en el outcome neurológico con esta técnica de fibrilación. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de esto? Si según la evidencia que tenemos hasta ahora no existe ningún beneficio demostrado. Porque tiene todo el sentido fisiológico. Y de hecho hay un estudio piloto, que es este, que se publicó a principios de este año, que se hizo en Canadá y es el primer estudio randomizado que existe para evaluar esta técnica de fibrilación. Todos los estudios anteriores que existen son de menor calidad de evidencia en el fondo, son solamente estudios retrospectivos o series de casos. Este es el primer estudio prospectivo, randomizado, controlado, que se realiza con esta técnica de fibrilación. Y este es el piloto que se realizó en 11 servicios de urgencia en Canadá. Y se publicó a principios de este año, como les decía. Y el resultado de este estudio es justamente bastante alentador. Ellos obtienen una diferencia significativa de retorno a circulación espontánea y de outcome neurológico que es más o menos el doble de la que obtienen en sus mismos grupos de pacientes con desfibrilación tradicional. Entonces, como les decía, este es un estudio piloto que a continuación debe publicarse los datos del estudio grande que está en curso en el fondo, que no ha salido todavía. Así que espero que se publique. Ojalá ver algún cambio. No sé si es quizás un poco optimista pensar que las guías pueden cambiar solamente con este estudio que está en curso, pero es una posibilidad. O al menos quizás cambiar la recomendación o la fuerza de la recomendación de no está aconsejado a puede tener algún beneficio. Respecto a experiencia práctica con esta técnica, a fines del año pasado, en el Congreso de Chile de Medicina de Urgencia, uno de los trabajos que se presentó en la competencia científica fue en un reporte de caso del Hospital de Temuco, que es un hospital en el sur de Chile, donde obtuvieron retorno a circulación espontánea en un paciente con una FB refractaria, con justamente la técnica de desfibrilación doble secuencial. Creo que es el primer caso exitoso, al menos que yo he visto reportado en nuestro país, y es del año pasado. Van a poder encontrar las referencias y diapositivas disponibles en ese link, que es la página del blog de nuestros residentes de la beca de Medicina de Urgencia de la Universidad de Chile, probablemente en un ratito más durante la noche. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Bien, doctora, muchísimas gracias. Voy a ver la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta hacia con la doctora, se puede realizar justamente en este momento para que la doctora muy amablemente pueda responderlas por este medio. Vamos a esperar, doctora.